Hay errores que no te rompen en un solo día. Te van apagando en silencio, año tras año. Y cuando por fin te das cuenta, ya no te preguntas qué pasó, sino en qué momento dejaste de ser tú. Hoy tengo 84 años, y si algo he aprendido es que algunas de las decisiones más aplaudidas por los demás pueden convertirse en la cárcel más silenciosa de una vida. Quizá esto también te ha pasado a ti, quizá no exactamente igual, pero sí de esa forma en la que uno hace lo correcto, lo sensato, lo responsable, y aún así, por dentro algo se va secando. Y lo peor no es equivocarse. Lo peor es tardar 40 años en reconocer que aquella decisión no te dio paz, solo te enseñó a sobrevivir con una tristeza educada. Hoy quiero contarte algo muy personal, no para dar pena, no para dramatizar mi vida y desde luego no para decirte lo que debes hacer. Quiero contártelo porque a cierta edad uno deja de tener ganas de impresionar y empieza a tener necesidad de decir la verdad. Y si esta verdad puede evitarle a una sola persona vivir una vida que no siente suya, entonces ya habrá merecido la pena abrir esta herida. Porque hay heridas que no sangran, pero organizan tu vida entera. Cuando tenía 25 años, era una mujer muy distinta a la que soy hoy. No me refiero solo a la cara, al cuerpo o a la energía. Me refiero a la mirada, a esa forma de mirar el futuro con hambre, con ilusión, con una especie de inocencia valiente. Yo tenía sueños muy concretos. No eran grandes lujos. No quería una vida de película. Quería algo bastante sencillo, pero profundamente mío. Quería estudiar más, quería escribir, quería trabajar en algo que me hiciera sentir viva. Quería viajar, aunque fuera poco. Quería elegir el amor sin miedo. Y sobre todo, quería no vivir una vida dictada por el miedo de otros. Pero en aquella época, y quizá muchos de los que me escucháis lo recordaréis bien, a una mujer no siempre se le permitía querer demasiado. Se esperaba de nosotras otra cosa: ser prudentes, ser buenas, ser agradecidas, no complicar, no arriesgar, no decepcionar. Y sin darte cuenta, empiezas a confundir obediencia con madurez. Eso fue exactamente lo que me pasó. A los 25 años tuve que tomar una decisión que todo el mundo a mi alrededor consideró la correcta. Tenía dos caminos delante. Uno era incierto, sí, pero me llamaba, me encendía por dentro, me daba miedo y al mismo tiempo me hacía sentir viva. El otro camino era estable, seguro, bien visto, aprobado por la familia, respetable de puertas afuera, y elegí ese. Elegí el camino que tranquilizaba a los demás, aunque a mí me apagara. Y entonces pasó algo que quizá también te ha pasado a ti. Todo el mundo me felicitó. Has hecho lo mejor, has sido responsable. Ya madurarás y lo agradecerás. La vida no está para tonterías. Lo importante es la seguridad. ¿Te suenan esas frases? Porque hay frases que parecen consejos, pero en realidad son pequeños entierros del alma. En aquel momento no lo vi así, claro. Pensé que quizá tenían razón. Pensé que ser adulta consistía precisamente en eso,
en renunciar a una parte de ti para encajar mejor en la vida que otros consideran aceptable. Y así empezó mi error. No con un drama, no con una tragedia, no con una gran pelea ni con una escena inolvidable. No. Empezó de la forma más peligrosa que puede empezar una vida equivocada, con normalidad. Al principio todo parecía funcionar. Tenía una rutina, tenía estabilidad, tenía una casa decente, tenía responsabilidades, tenía incluso el respeto de muchas personas. Y eso, visto desde fuera, parecía una buena vida. Pero hay una diferencia enorme entre tener una vida ordenada y tener una vida verdadera. Durante años me repetí que ya me acostumbraría, que no se puede tener todo, que la ilusión de juventud se pasa, que lo importante era cumplir. Y sí, cumplí. Cumplí con lo que se esperaba de mí, cumplí con mis deberes, cumplí con mi papel, cumplí con la imagen de mujer sensata que los demás admiraban. Lo que no hice fue preguntarme con honestidad si esa vida me estaba costando demasiado por dentro. Porque hay un precio que no se paga con dinero, se paga con silencio, con resignación, con domingos vacíos, con una tristeza que nadie detecta porque tú misma has aprendido a peinarla. Y eso fue lo que me pasó durante mis 30. No estaba destruida, no estaba en el suelo, no estaba mal de una manera evidente, estaba peor, estaba desconectada. Y cuando una persona se desconecta de sí misma, puede seguir funcionando muchos años sin que nadie note el desastre. Quizá tú también has conocido esa sensación. Levantarte, hacer lo que toca, responder, cuidar, cumplir, y aún así sentir que la vida no te está pasando por dentro. Eso agota de una manera que no se ve en la cara, pero envejece el alma. Lo más duro vino después, porque la decisión de los 25 no arruinó mi vida de golpe. Lo que de verdad la arruinó fue algo mucho más sutil y mucho más común. La arruinó seguir justificándola durante 40 años. Eso fue lo verdaderamente devastador. No fue solo elegir un camino que no era el mío, fue defenderlo, fue quedarme en él, fue construir argumentos para no admitir que me había traicionado, porque reconocer una verdad así da mucho miedo. Da miedo pensar, ¿y si llevo años viviendo una vida que no me pertenece? Esa pregunta da vértigo, y por eso mucha gente no la hace nunca. Prefiere decirse cosas como, bueno, no estoy tan mal, podría haber sido peor, ahora ya para qué, ya no tiene sentido remover el pasado. Y yo me dije todo eso, me lo dije una y otra vez, hasta que esas frases dejaron de ser consuelo y se convirtieron en una prisión. Con el tiempo, uno aprende algo muy doloroso. Muchas veces no nos quedamos donde somos felices, nos quedamos donde ya sabemos sufrir. Piénsalo un momento. Hay dolores que uno no suelta no porque le gusten, sino porque ya se ha acostumbrado a ellos. Y yo me acostumbré a una vida que no me hacía bien, simplemente porque ya sabía cómo vivirla sin hacer ruido. Eso, a nuestra edad, se entiende muy bien. No siempre nos rompemos por una catástrofe. A veces nos rompemos por una larga colección de días en los que no pasa nada,
y sin embargo se nos va la vida. Si te soy sincera, durante muchos años ni siquiera me permití nombrar lo que me pasaba. No decía, soy infeliz. Eso me parecía demasiado grande, demasiado dramático, demasiado egoísta incluso. Así que lo traducía en otras cosas: cansancio, mal humor, irritación, falta de ilusión, poca paciencia. Ese vacío raro que aparece incluso en momentos que deberían hacerte feliz. Y quizá alguien que me escucha ahora sabe exactamente de qué hablo. Ese momento en el que estás rodeada de gente o sentada en tu propia casa y piensas, no sé cuándo pasó, pero ya no me reconozco. Esa frase da mucho miedo, porque no señala un accidente, señala una desaparición lenta. Y yo desaparecí poco a poco, no de la vida de los demás. Ahí seguía, cumpliendo, estando, sosteniendo. Desaparecí de la mía. Y eso, si no se habla, se convierte en una forma de soledad muy cruel, porque la soledad no siempre es estar sola. A veces es pasar décadas sin sentirte acompañada por ti misma. Recuerdo una tarde con muchísima claridad, no porque ocurriera algo espectacular, precisamente por lo contrario. Estaba en la cocina. Sería un martes cualquiera. Había ruido de fondo, alguna tarea pendiente, la casa en ese estado normal de vida cotidiana. Y de pronto abrí un cajón buscando no sé qué y encontré una libreta antigua, una libreta mía. La abrí casi sin pensar y allí estaban mis letras de los 24 años, mis ideas, mis planes, mis ganas, mi forma de hablarle a la vida. Leí unas pocas líneas y sentí algo que todavía hoy me cuesta explicar. No era solo tristeza, era una mezcla extraña de ternura, vergüenza y duelo, como si aquella chica de 24 años me estuviera mirando desde el papel y preguntándome con una calma insoportable, ¿qué hiciste conmigo? No sé si alguna vez te ha pasado algo así, encontrarte con una versión antigua de ti y darte cuenta de que la has dejado atrás no por evolución, sino por abandono. Aquella tarde entendí algo que me partió por dentro. Yo no había perdido una oportunidad, había perdido una conversación conmigo misma. Y cuando dejas de escucharte durante demasiado tiempo, acabas viviendo una vida en la que ya no sabes ni qué deseas, ni qué necesitas, ni qué te duele de verdad. Simplemente sigues, y seguir sin alma también cansa. Con los años, además, fui comprendiendo una verdad que me habría gustado aprender mucho antes. Muchas decisiones responsables no nacen de la sabiduría, nacen del miedo. Y esto es importante decirlo con calma, porque a nuestra edad ya no necesitamos frases bonitas, necesitamos verdad. No siempre elegimos lo estable porque sea lo mejor. A veces lo elegimos porque nos aterra decepcionar, fallar, perder, empezar, equivocarnos o escuchar un «ya te lo dije». Y como el miedo suele disfrazarse de prudencia, nadie lo cuestiona. A mí me aplaudieron una decisión tomada desde el miedo, y yo tardé décadas en darme cuenta. No estoy diciendo que haya que vivir sin responsabilidad, ni mucho menos. La responsabilidad es valiosa,
la sensatez también, la estabilidad, por supuesto. Pero una cosa es ser responsable y otra muy distinta es usar la responsabilidad como excusa para no vivir. Esa diferencia, créeme, cambia una vida entera. Porque hay decisiones que protegen tu paz y hay decisiones que solo protegen la comodidad de los demás y no siempre son la misma cosa. Quizá nadie te dijo esto cuando lo necesitabas, a mí tampoco. Nos enseñaron a aguantar antes que a escucharnos, a cumplir antes que a comprendernos, a no molestar antes que a ser honestas con nuestra propia vida. Y luego, claro, llegan los años, y con los años uno se da cuenta de que el tiempo no castiga tanto los errores valientes como las renuncias silenciosas. Hay algo más que me duele reconocer. Durante mucho tiempo culpé a aquella decisión de mis 25 años de todo lo que vino después, y en parte era verdad. Pero con la edad he aprendido a ser más honesta incluso conmigo. La verdadera herida no fue solo aquella elección. La verdadera herida fue que, cada vez que la vida me dio una pequeña oportunidad de corregir el rumbo, yo no la tomé. Eso cuesta mucho admitirlo, porque siempre hubo momentos, pequeños, sí, nada cinematográficos, nada espectaculares, pero los hubo. Cursos que no hice, conversaciones que no tuve, cartas que no envié, viajes que cancelé, puertas que no crucé, no porque no pudiera siempre, sino porque me había acostumbrado a pensar que ya no era para mí. Y esa es una de las trampas más crueles de la edad malentendida. Creer que hay un momento a partir del cual ya no mereces cambiar. Eso es mentira, peligrosamente mentira. No importa si tienes 35, 58, 71 u 84. Mientras estés viva, tu vida todavía te está hablando. Otra cosa es que te atrevas a escucharla. Y sí, a veces ya no se puede recuperar lo perdido. Eso también es verdad. No voy a venderte fantasías. Hay trenes que pasan, hay años que no vuelven, hay personas que no regresan, hay versiones de ti que solo existieron una vez. Pero incluso cuando no puedes recuperar el tiempo, sí puedes recuperar la verdad. Y eso cambia la forma en la que vives lo que te queda, que no es poco, nunca es poco, mientras aún puedas mirar tu vida con honestidad. Mi gran cambio no fue externo, no ocurrió de golpe, no fue una revolución, fue algo más pequeño y quizá más importante. Empecé a dejar de mentirme, y puede parecer poca cosa, pero no lo es. Dejar de mentirse a una misma es una forma tardía, pero digna, de empezar a vivir. Empecé a reconocer lo que me dolía sin minimizarlo, lo que había sacrificado sin disfrazarlo de virtud, lo que deseaba todavía, aunque me diera vergüenza admitirlo. Y poco a poco ocurrió algo muy hermoso. Dejé de hablarme como una juez y empecé a hablarme como una amiga. Eso cambia mucho en la vejez, porque a estas alturas muchos no necesitamos más disciplina. Necesitamos más verdad, más ternura y menos